Recomendaciones, Fernanda, de los médicos al respecto. Exactamente, hay que tener mucho cuidado, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Principalmente en las embarazadas, porque ellas forman parte de aquellos grupos poblacionales que están en riesgo, al igual que los niños, principalmente menores de 1 año, y los adultos mayores. Embarazadas pueden llegar a tener efectivamente chikungunya, y esto puede traer una serie de complicaciones, no solo para la mujer. ¿Sabías que, por ejemplo, puede llegar a tener el famoso riesgo fetal? Es decir, puede incluso generarse en algún momento un parto prematuro. Llevando en cuenta principalmente que estas mujeres no pueden medicarse, claro. Entonces eso limita mucho la acción también de la medicina en el caso. Y después los efectos que tiene con relación al feto. Claro, por eso es que piden desde Salud Pública y diversos expertos que se tomen las precauciones para las mujeres, para evitar que esas mujeres embarazadas que están en casa, de por ahí toda una familia es picada por el mosquito transmisor de la chikungunya, y para evitar justamente que ella luego termine teniendo la enfermedad. Por ejemplo, algunos datos que nos daban, porque hoy estuvimos visitando el Hospital Materno Infantil del barrio San Pablo de Asunción, y nos decía el jefe del área de ginecobstetricia, el doctor Jorge, que hay un 80% de las embarazadas que están internadas por alguna afección, 80% aproximadamente, según sus cálculos así rápidos, tienen chikungunya. Terrible. Significa de 10 mujeres internadas, 8 padecen de la enfermedad. Y 2, el 20% restante, dengue. Aproximadamente. Números más, números menos. Y cuadros de COVID en embarazadas prácticamente a estas alturas no se está observando. Más la chikungunya, por eso es que hablan, ojo, de ese dato. Si la madre está teniendo episodios de fiebre muy alta, además de esos dolores articulares tan fuertes que da esta enfermedad, con esa fiebre muy alta se puede llegar a adelantar el parto. Y allí es donde surgen las principales complicaciones para la madre y también para el bebé. La prematurez también. ¿Tenemos la entrevista? Tenemos la entrevista con el doctor, lo escuchamos. No, muchísimos casos de gestantes con esta enfermedad, de que lo vemos algunas más afectadas, otras medias, y bueno, lo tenemos varias internadas. Tenemos casos de puérpera, o sea, durante su trabajo de parto que presenta el cuadro, y otras en el puerperio. El riesgo real es de que esta enfermedad, como es una enfermedad infecciosa viral, pueda desencadenar un trabajo de parto de pretérmino o prematuros, o que presente otras complicaciones inherentes a la enfermedad. Al bajar las defensas, generalmente tenemos cuadros de neumopatías asociadas, tenemos cuadros de infecciones urinarias acompañadas, o sea, otros trastornos que como enfermedad de base hace de que la paciente tenga un riesgo mayor. Para evitar que estas embarazadas se expongan a los mosquitos. ¿Y dónde están los mosquitos? Cuidar los criaderos, eliminar los criaderos de mosquitos, evitar la exposición a este mosquito que generalmente ataca a la mañana temprano y a la tardecita. Es en donde, y bueno, y ver en la casa, limpiar y evitar todo lo que sea criaderos. ¿Las embarazadas pueden aplicarse cualquier tipo de repelente antimosquito? En general hay que ver si estos repelentes son indicados para las embarazadas, porque hay muchas marcas, entonces hay que ver la seguridad de que estos sean aplicadas. Pero en general lo mejor es la prevención de destruir todos los criaderos alrededor de la mujer embarazada, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo. Hay muchos casos de embarazadas, puérperas. Demasiado tenemos. Casi el 80% estamos teniendo chikungunya, un 20% digamos dengue, y COVID prácticamente muy escaso ya eran los casos. Bueno, ¿qué dice la ciencia sobre si la madre transmite o no la enfermedad al bebé? La propia Organización Mundial de la Salud publica en sus portales oficiales que la transmisión madre-hijo directo de chikungunya no se da. Sin embargo, hay casos en estadísticas de esta propia organización que dicen de que si la mamá está teniendo fiebre en esos días justo antes del nacimiento
y o durante el parto, si ella está con fiebre, ahí crece la posibilidad de una transmisión directa al bebé. Por eso es que después se los monitorea, se le hace los estudios y se puede llegar a detectar en la primera semana de vida si el bebé contrajo chikungunya o no. Por eso los cuidados, y también decía el doctor algo muy importante, en caso de que las madres quieran usar repelentes, hay que fijarse si son aptos para el uso en embarazadas o no. Porque hay un compuesto químico que algunos repelentes tienen en menor cantidad, esas sí son aptos para el embarazo. Hay que leer entonces, Sí. las descripciones, Y ver con tomar un médico. todos los recados necesarios, el famoso mosquitero, Sí. aislarse en el caso que haya algún familiar con síntomas, porque ese mismo mosquito que le pica a la persona afectada, le pica a ella, puede transmitir la enfermedad. Exactamente. En el San Pablo, por lo menos 6 entre embarazadas y puérperas están ya con diagnóstico de chikungunya, internadas en el hospital. Son cifras que hoy nos daba el doctor Jorge Santos. Bueno, gracias. Gracias. Igualmente, en instantes también vamos a comentarles sobre esta enfermedad, porque hoy el doctor Sequera hace una conferencia de prensa, daba datos bastante alarmantes sobre la chikungunya, la cantidad de fallecidos que ha aumentado ostensiblemente y también la cantidad de gente con enfermedad confirmada y los que están bajo sospechas. En instantes, pero rápidamente, zona del Mirador de Itapemirí.